El 4 de octubre de 1980, en el majestuoso Teatro de la Ópera de Sydney, el culturismo cambió para siempre, pero no de la forma en que Mike Mentzer lo había planeado. Imagina estar en la cima absoluta de tu capacidad física, poseer una densidad muscular que desafía las leyes de la anatomía y haber perfeccionado un sistema lógico que prometía revolucionar el deporte. Mike Mentzer no solo buscaba el trofeo Sandow, buscaba la validación de la razón sobre el caos. Sin embargo, cuando el nombre del ganador fue anunciado, el silencio que siguió no fue de respeto, sino de una incredulidad que se transformaría en una de las mayores heridas. Todo el análisis de este Mr. Olympia ya está en el video que te dejo en la tarjeta o en la descripción. Mike Mentzer, más allá de ser el hombre del primer 300 perfecto o el filósofo del músculo, fue un culturista que nunca pudo ganar el Mr. Olympia. Muchos lo llaman robo, otros lo llaman destino, pero la realidad es mucho más compleja y fascinante. Por eso hoy vamos a ver las tres principales razones por las que Mike Mentzer nunca pudo ganar un Mr. Olympia, porque el físico más denso y lógico de la era dorada nunca alcanzó la gloria extrema. La primera razón, y quizás la más explosiva, es el desastre político y competitivo del Mr. Olympia. Mike Mentzer era el gran favorito de 1980, venía con el peso adecuado y una puntuación perfecta, solo perdiendo el título absoluto ante Frank Zane en 1979. Mentzer había pasado un año entero refinando un sistema heavy duty, llegando a Sydney con una masa muscular que hacía que el resto de los competidores parecieran bidimensionales. Y como todos sabemos, ese mismo año Arnold decidió regresar al Mr. Olympia de la manera más absurda y rara posible. Ese movimiento inesperado desestabilizó todo el ecosistema del evento. La presencia de Arnold no era la de un competidor más, era la de un hombre que había construido la industria. Mientras tanto, Mike Mentzer, con su personalidad analítica y a menudo confrontativa, no se dejó intimidar. Durante la reunión de atletas previa al show, estalló en una de las discusiones más famosas de la historia. Mike Mentzer no cayó en las trampas psicológicas de Arnold, incluso lo llegó a retar, terminando casi en una pelea a golpes. Cuando los atletas subieron al escenario, la disparidad era evidente. Arnold tenía el carisma y los brazos, pero sus piernas y su condición no eran las mejores, mientras que Mentzer era el claro favorito para llevarse el título. Mike terminó en un polémico quinto lugar. Este resultado no fue una derrota, sino un mensaje político. El sistema del Mr. Olympia premió el ideal estético clásico y la comerciabilidad de Schwarzenegger sobre el enfoque científico de Mike Mentzer. Esta es la primera razón por la que Mike Mentzer nunca pudo ganar, porque el Mr. Olympia es un evento político, de intereses y con fines de lucro, así que no siempre va a ganar el que se lo merezca, sino que gana el que más convenga y que puedan justificar el por qué ganó, tal como pasa hoy en día con Hadi Choopan en el Mr. Olympia, que desde el conflicto que tiene Irán con Estados Unidos no ha podido volver a ganar el Mr. Olympia y además ha tenido problemas para conseguir su visa. Así que estamos hablando de que el Mr. Olympia no es un simple evento que premia a los mejores físicos o los que más se hayan esforzado, sino que tiene muchos intereses por detrás que no vemos, pero que en más de una ocasión se han presentado. Y así fue como le pasó a Mike Mentzer. La humillación fue tan profunda que Mentzer, en un acto de protesta y dignidad personal, decidió retirarse de la competición a los 29 años, en el pico absoluto de su carrera. Nunca volvió a pisar el escenario del Mr. Olympia, dejando al mundo preguntándose qué habría pasado si la política no hubiera dictado el veredicto de Sydney. Esto nos lleva directamente a la segunda razón. Su filosofía de entrenamiento y dieta eran una guerra abierta contra la filosofía de Arnold y el sistema Weider. Mike Mentzer no era simplemente un atleta, era un intelectual que citaba filósofos y estudios científicos para demostrar que entrenar 2 horas diarias era una pérdida de tiempo. Buscaba aplicar la lógica al crecimiento muscular. Su sistema, basado en el entrenamiento de alta intensidad de Arthur Jones, proponía que el volumen de entrenamiento tradicional era un error garrafal, pero el estándar de la época promovía otras cosas. Las revistas de Joe Weider vendían millones de copias. En ellas se veía la cara de Arnold diciendo que entrenaras 2 horas al día, 6 días a la semana, y encima te ponían su rutina, como si hacerla al pie de la letra te fuera a poner igual de fuerte que Arnold. Mentzer decía que eso era una locura, y él siempre abogaba por sesiones de apenas 20 o 30 minutos, con una frecuencia mínima y muchísimo descanso. Esta postura lo convirtió, además de un enemigo en el escenario, un enemigo comercial. Debemos entender que la industria del culturismo de los años 70 y 80 vivía de vender la idea de que más es mejor, más suplementos, más horas en el gimnasio,
gimnasio, más revistas para leer, más fotos de Arnold en las revistas promocionando los suplementos. Meltzer, con su lógica de eficiencia, era una amenaza directa al modelo de negocio de los waders. Si el público aceptaba que solo necesitaba entrenar 1 o 2 veces por semana cada músculo para obtener resultados máximos y que además no debían consumir cantidades exageradas de proteína, los suplementos y las revistas de los hermanos Wader se verían afectadas económicamente y eso derrotaría el imperio que tenían. Por eso Mike Mentzer no solo fue criticado por su físico, sino que además la lógica que él imponía era otra amenaza para la industria. Los polvos de proteína perderían su mística de sacrificio constante, las revistas dejarían de venderse y las famosas rutinas que Arnold promocionaba saldrían a la luz como una mentira. Mike no era un diplomático al respecto, llamaba a los métodos tradicionales dogmas sin sentidos y cuestionaba públicamente la inteligencia de otros campeones que solo entrenaban lo que les decían sin saber ni siquiera qué estaban haciendo. Mike era un arrogante intelectual respaldado por su físico, pero aún así ganó muchos enemigos en el proceso. Por ejemplo, los jueces del Mr. Olympia. Joe Wader sabía que si ganaba Mike Mentzer algún Mr. Olympia o quedaba en alguna posición como el segundo lugar, podría ir ganando poco a poco seguidores, patrocinadores o salir en revistas de mayor influencia que las de Joe Wader. Eso derrotaría su sistema comercial. Por eso presionaba a los jueces o incluso, según algunos rumores, le decía explícitamente a los jueces que Mike Mentzer jamás debía de ganar. Por más que tuviera el mejor físico, por más que le pusieran a una embarazada como rival, Mike Mentzer no debía ganar el Mr. Olympia, porque si lo ganaba, se le acababa el negocio a Joe Wader. Mentzer nunca pudo ganar porque su victoria habría significado la validación de un sistema de entrenamiento y una dieta que hacía que gran parte de la industria pareciera obsoleta. Su cuerpo era el ideal, era el mejor del escenario, pero su mensaje y su mente eran un veneno para el marketing del culturismo de aquella época. Finalmente, la tercera razón reside en la propia psicología de Mike Mentzer y su lucha interna entre la genialidad y la obsesión. Mentzer era un hombre de extremo. Su intensidad en el gimnasio era un reflejo de su intensidad mental. Tras el golpe devastador de 1980, Mike no solo se retiró del escenario, sino que se sumergió en una espiral de análisis y eventualmente en problemas de salud que mermaron su capacidad de regresar, aunque hubiera querido. Mike comenzó a experimentar con niveles de intensidad mental que pocos pueden soportar. Cuando hablamos de que Mike Mentzer era un hombre que se iba a los extremos, no solo hablamos de su rutina o de su dieta, sino que la radical decisión de dejar de competir en cualquier escenario de culturismo a partir del Mr. Olympia de 1980 es otra muestra de que su mente, aunque fuera muy intelectual y buscara la verdad absoluta, también era muy radical y se iba a los extremos. ¿Por qué dejarías de competir en cualquier evento, así sea Mr. Universo, Mr. Olympia o Mr. Tepetongo, solo porque perdiste una competencia? En aquellos tiempos el Mr. Olympia ya era una competencia de honor, pero no era la de mayor honor aún. Existía el Mr. Universo y quizás más competencias regionales o estatales donde Mike Mentzer podría seguir vendiendo, seguir promocionándose y seguir dando seminarios respaldándose de sus victorias recientes en competencias locales. Sin embargo, él decidió retirarse de una vez por todas, como si el Mr. Olympia fuera la única competencia de culturismo en todo el mundo. Esta es otra razón por la que no pudo ganar el Mr. Olympia, pero además por la que su carrera es tan corta. Con el físico de 1980, aún mejorado para 1981, en el Mr. Universo hubiera ganado sin duda. Si no pudiste destacar en el Mr. Olympia, quizás lo puedas hacer en otros lugares, pero Mike Mentzer se fue al extremo. Si no pudo destacar en el Mr. Olympia, mejor decidía no destacar en ningún lado. Esto es algo muy polémico, quizás no tenga la razón absoluta, o quizás mis comentarios también sean de un extremo, pero lo que es una verdad es que Mike Mentzer, por así decirlo, desperdició su potencial físico y la densidad que estaba alcanzando en 1980. Siguió preparando otros competidores, como por ejemplo Dorian Yates. También siguió con los seminarios y siguió inculcando el heavy duty a cada persona del gimnasio. Pero nos queda la duda de qué hubiera pasado si Mike Mentzer hubiera seguido compitiendo. Quizás pudiera haber sido más conocido o incluso en algún Mr. Olympia después de que Arnold se haya retirado por completo de las competiciones oficialmente. Quizás en ese momento la presión política no sería
tanta y ahí Mike Mentzer pudiera haber ganado un Mr. Olympia aunque sea. No hablamos de 1981, quizás en el 83, 84, quizás ahí pudiera haber ganado su Mr. Olympia, pero la historia que pasó nos deja con esa pregunta, con el qué hubiera pasado. Estas fueron las 3 razones por las que Mike Mentzer nunca pudo ganar un Mr. Olympia. Muchos quizás piensen que su físico también es una razón, pero la verdad para mí, el físico de Mike Mentzer sí o sí hubiera ganado un Mr. Olympia si se tratara de los méritos y no de los intereses. Es una triste verdad y es muy criticada, pero una competencia privada como el Mr. Olympia y que además se lleva a cabo en Estados Unidos pone muchos límites para aquellos que contradicen al sistema o que están en países rivales de Estados Unidos, como es el caso de Hadi Choopan, que es originario de Irán, o algunos atletas de Latinoamérica. Así que podemos concluir este video con que el Mr. Olympia, mientras siga teniendo los intereses de vender, que probablemente sea por toda la historia y nunca terminen esos intereses, no va a ganar el mejor, sino el que mejor les convenga a las billeteras de los dueños, de los patrocinadores, quizás de alguna mafia, pero esto ya es muy radical. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta. Yo soy Axel y nos vemos en la próxima.